Ya sabéis que esto va directamente a YouTube, con lo cual no hay filtros, no hay edición, no hay nada. El que quiera censurarse se tiene que autocensurar y el que quiera compartirse eh, recibe el infinito agradecimiento de todos los que disfrutan de su compartir. Es la primera vez que hacemos un todo lo que especial Halloween a estas horas un domingo, pero estamos contentos de ver a dos caras nuevas y de ver a los hijos de Hazi, a los que ya tenemos gran afecto. Pero puede ser especial todos los santos también, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, no, Por no, un poco siempre. siguiendo el hilo de... Si en realidad, claro, lo que pasa es que lo que Cristina me propuso a mí es hablar de los miedos, ¿no? Sí. Hablar de los miedos, hablar de... Estábamos hablando de la muerte, ¿no? También, Ujú, cuando venías con esto de que han sido hoy los fieles difuntos y ayer de todos los santos, ¿no? Y, ujú. y es, bueno, pues creo que es una cosa interesante. Además que el eneagrama yo creo que nos ayuda a atravesar los Bueno, temas. básicamente podríamos decir, por supuesto es una simplificación, pero no deja de ser verdad, que nuestro eneatipo es la respuesta a cómo retrasar el momento de la muerte, ¿no? Si es una estructura de supervivencia, yo creo que para poder vivir más en este planeta, tengo que hacer lo que dice mi tipo, que es lo que me va a garantizar que yo dure más años, aunque a veces sea difícil de creer, ¿no? Y lo digo en mi caso, siendo 7, que viviendo a los 7 vayas a vivir eh, mejor, pero podemos decir que el negar la muerte y celebrar la vida no deja de ser una estrategia para manejar el miedo a la muerte, ¿no? De hecho, yo, desde mi propia experiencia personal, fui un niño con muchísimo miedo a la muerte. Yo recuerdo perfectamente llorar, llorar y decirle a mi madre, mamá, tú y yo nos tenemos que morir a la vez, porque yo no quiero morirme solo, ¿no? Y luego ya una noche tuve un sueño en el que tenía un accidente, como en las películas me caía un cristal, me cortaba la cabeza y yo tenía perfectamente la sensación de salir del cuerpo y de ver que mi cuerpo se quedaba ahí y que algo de mí seguía existiendo. Y en ese momento, y yo no soy una persona que recuerde los sueños con especial, o sea, realmente no, me levanto en un estado lamentable como para acordarme de nada más, ya tengo que hacer un esfuerzo por saber qué día es hoy y qué gorra me tengo que poner. Pero de ese sueño tengo un recuerdo muy vívido y es verdad que borró el miedo a la muerte. Pero sí, todos los tipos son una manera de protegernos de la posibilidad de la muerte. Es paradójico, ¿no? O sea, yo estoy pensando en mi propio tipo, yo soy una 3 sexual, como si yo no le pongo, a ver, voy a hacer una burrada, bozal y correa a mi tipo, me puede matar. Es decir, me puede llevar a que me dé un infarto cualquier día de estar ahí en la carrera y en la carrera de ratas, porque otra cosa no. Entonces, qué paradójico es, ¿no? Que... Bueno, pero esa es la paradoja del nivel de conciencia, ¿no? Es decir, una estrategia que es más o menos razonable y válida, como la de nuestro tipo, cuando se rigidiza al máximo, cuando se vuelve radical, deja de garantizar la supervivencia, ¿no? Y se convierte en una amenaza a tu supervivencia. No sé quién era el que decía, eh, pero si no buscamos la cita luego en Google, que todo exceso es enfermedad, ¿no? Entonces, todo llevado al límite, en realidad, lo único que te garantiza es el desequilibrio, y el desequilibrio es lo opuesto al menos a la salud, ¿no? Y para Celso decía que la dosis hace el veneno, que es más o menos eso. Ujú. Sí. Pero bueno, no sé, este juego que os proponemos va de preguntas y respuestas. Y como hay personas nuevas, explicamos las reglas. Cualquiera puede hacer una pregunta y cualquiera puede responder a la pregunta desde su experiencia personal. Es decir, aquí la cosa no va de que yo siente cátedra y quede como listo, sino de que ver si entre todos podemos encontrar un trocito más grande de la verdad para resolver o poner luz
a esa duda que tiene esa persona o esa aclaración que pide. Así es que, dicho lo cual y con todo ello, adelante, adelante preguntas. Chicas nuevas, contadnos algo. Es que yo si no sé qué preguntas, ¿no? No traigo, ¿no? He venido sin expectativa ninguna. Sin preguntas ni tampoco un anhelo de nada, ¿no? De compartir. Además he tenido, como le decía Cristina, ¿no? Estoy viviendo realmente un día. Además es que ha sido todo sin planificar, porque yo no pensaba ir realmente a repasar a mis muertos y mi historia hoy, ¿no? Y he acabado, ¿no? En el cementerio de casualidad de realmente haciendo, o sea, yendo ¿no? a entender cada historia, ¿no? Y me estaba preguntando hoy, digo, ostras, ya que tengo el árbol transgeneracional, lo que chulo sería poder también intuir los eneatipos de cada uno. Que algunos lo puedo intuir, ¿no? Pero qué chulo también podría saber los eneatipos de los antepasados, ¿no? Y para poder entender cómo cada uno, ¿no? Se Bueno, tuvieron que lo, adaptar. lo- lo cierto es que hay personas que opinan que nuestro eneatipo tiene que ver con nuestro sistema y realmente nosotros traemos al sistema el eneatipo que puede traer la sanación, ¿no? Que traemos una energía que pueda equilibrar el desequilibrio que hay en el sistema, ¿no? Que si tenemos un sistema donde de repente ha habido mucha tristeza, mucha depresión, mucha angustia, mucho sacrificio, pues a lo mejor en esa casa van a hacer un 7, ¿no? Para poder equilibrar hacia otro lado, ¿no? A lo mejor, o si hemos tenido un sistema donde las emociones no se han permitido, donde se han reprimido, pues va a venir un 4 a enseñarnos lo que son las emociones y cómo expresarlas y cómo ponerlas por delante, ¿no? O si venimos de un sistema donde la gente ha sido muy relajada y muy dejada y muy irresponsable, pues nos va a traer un 1 para leernos la cartilla a todos. Hay gente que dice eso. Yo lo he escuchado, se lo he escuchado en concreto, yo creo que eh, se lo escuché, lo contó David alguna vez eso, ¿Cuál, Chris, cuál David? David la llave, Ah, no lo sé. no sé, me suena a mí, que escuchárselo a él. Vamos, tiene todo el sentido tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Claro, pero también hay gente que opina que nos reencarnamos y que en esa reencarnación existe un documento que se llama el contrato de reencarnación. Y hay gente que dice, que a mí me parece muy bien. O sea, me parece bien por la metáfora que supone, no sé si tiene realidad, ¿no? Que en nuestro contrato de reencarnación va nuestro eneatipo. Pero no sé cuánto lugar darle a esas habladurías. Ujú. Mm. Entonces, evidentemente, si hay una cosa que podemos tener claro, es que nosotros recibimos mucha influencia de los valores de nuestro sistema. Y de repente un abuelo o un bisabuelo con un carácter muy firme en alguna dirección puede marcar al sistema por varias generaciones, ¿no? Nos ayudaría eso a explicar. Aunque yo la verdad eh, soy bastante poco pro de, de achacar los males del pasado al pasado, ¿no? Que ya en la edición pasada hablamos un poco de la memoria histórica, ¿no? Que está muy bien. Y ahora no sé si sabéis que el presidente de Asuntos Exteriores ha pedido perdón a México o algo así por la conquista. Yo es que me siento tan absolutamente irresponsable y desapegado de lo que hicieron mis antepasados, que probablemente lo que hicieron hay cosas que están inscritas en mis genes o en mi energía o en mi no sé qué, pero a mí que me vengan a pedir cuentas de quién mi abuelo mató en la guerra es que me trae al pairo, me trae sin cuidado, que tiene que ver por supuesto con mi eneatipo, ¿no? Pero también creo que hay un elemento de ego en asumir
las acciones de mis abuelos, tanto porque mi bisabuelo fue el héroe de Cuba como que fue el villano de no sé dónde, ¿no? Es decir, tú has venido aquí a vivir tu vida, entonces libérate de la influencia de tu sistema porque has venido a tener tu existencia individual. Y cuando estás identificado con algo, sea en positivo o en negativo, eso te está bloqueando expresar algún tipo de potencial en el presente, al menos yo lo veo así. Sí, pero luego está lo del trauma inconsciente y generacional, que también queda. Entonces, como el cuerpo lleva la cuenta, sí que es verdad que igual es interesante porque, bueno, pues yo no había pensado eso, ¿no? Pero nosotros mismos que en España tuvimos tanta, ¿no? tanta historia, pues simplemente como honrar todo lo que ocurrió en ambos bandos o en América nosotros, simplemente como pues esa mirada, pues igual hay heridas que igual pueden, ¿no? Puede también curarse, ¿no? Sí. O sea, yo creo poco en la terapia preventiva. Entonces, si tú tienes un problema en tu vida, está muy bien que investigues de dónde te viene y a lo mejor hay una causa que sea trauma transgeneracional. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que he tenido una experiencia muy desagradable en Egipto. No porque nadie fuera conmigo desagradable, no porque me pasara nada, pero yo me sentí en un lugar que era muy desarmónico conmigo. Y a lo mejor tendría que investigar por qué es eso y descubro que hay algo transgeneracional que tenga que ver con un antepasado mío egipcio o alguien asesinado por un egipcio o una vida pasada en Egipto, no lo sé. O sea, pero no me moviliza tanto el tema porque no tengo que ir a Egipto otra vez en mi vida, así todas las pirámides y no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una atención limitada y una energía limitada y muchas veces no somos capaces de resolver, por ejemplo, un tema de instintos, ¿no? Entonces creo que el tema de instintos, si yo no sé manejar el dinero, eso es muy importante. Y estoy seguro de que puede haber una influencia del sistema en eso, pero hay otros componentes que están más a la mano para trabajar, ¿no? Entonces, creo que lo transgeneracional es un elemento más que en algunos casos puede tomar el protagonismo. En algunos casos puede ser una pieza fundamental del trabajo terapéutico. Pero, por ejemplo, yo que vivo en una zona en la que la guerra pegó, bueno, yo creo en toda España, pegó fuerte, que entre lo que estábamos hablando al iniciar, ¿no? Sí que es verdad que muchas generaciones y familias han estado marcadas. Entonces, es decir, que también es una de las dimensiones de la vida, ¿no? Transgeneracional, en las que también una de ellas, igual que hay No, otras, o no, sea, pero la sí del es. pasado, el pasado, o sea, la cuestión es, ¿no? Como estálticos nos importa el pasado, ¿no? Porque nos afecta en el presente. Entonces, sí que hay un componente, ¿no? De trauma, tanto inconsciente como cultural, ¿no? Que, pues que dices que, Pero si es que yo eso te lo acabo de reconocer, te acabo de decir que estoy de acuerdo que es un elemento más y que incluso en algunos casos puede ser el eje de la terapia. O sea, no bueno, le quiero quitar bueno, pues bien. importancia, ¿vale? Pero tampoco quiero quitarle importancia porque es que, claro, está muy guay hablar de la guerra civil y está muy guay hablar de los traumas, pero en este país hubo un periodo que se llamaba transición donde los que sí habían sido protagonistas de la guerra civil, es decir, personas que vivían en 1936, decidieron llegar a acuerdos y decidieron perdonarse. Y eso sucedió, y eso también está en el sistema. Otra cosa es que por intereses políticos no queramos ahora velar, no queramos tenerlo en cuenta o queramos olvidarlo o queramos quitarle valor. Pero en España se vivió un proceso constituyente y yo sí que lo viví porque yo en ese momento tenía 8 años y yo veía las tensiones. Y mi padre era del UCD y el padre de un compañero mío era del PSOE. Y estábamos picados por a ver quién daba más pegatinas a los compañeros para, como si los niños de segundo de GB votaran, ¿sabes? Entonces, yo he vivido eso, pero dentro de eso y dentro de... había otro ambiente, había una conciencia de tener que remar juntos para salir de donde estábamos. Y como eso es lo que yo he vivido con respecto a las famosas dos Españas, y yo nací cuando se producía ese periodo de concordia o de sanación, lo tengo más presente que pueda tener presente otras cosas. Entonces, lo que me llama la atención es que gente que nació en el año 2000, que no estuvo ni en la guerra,
ni estuvo en este periodo de conciliación, de repente tenga una imagen errónea de lo que es la historia de España. Entonces, la Constitución del 78 la firmaron protagonistas de la Guerra Civil. Santiago Carrillo es un padre de la Constitución, Manuel Fraga es un padre de la Constitución. O sea, no podemos borrar eso de la historia. Entonces, eso no tuvo ningún efecto sistémico. Eso no supuso una conciliación. Eso no supuso una amnistía a los presos políticos. Que no digo que esos presos políticos no necesitaran una reparación. Cuidado, no estoy queriendo blanquear todo lo que ocurría antes, pero quiero darle el valor a eso. Y eso está en mi sistema, porque yo lo viví y soy consciente. ¿Me explico? Mm. Entonces, si miramos al pasado, miremoslo todo, por favor. No, Sí, no, pero no, yo no. estaba pensando más que a nivel sociológico, yo no, al final tengo una mirada más individualista por profesión, ¿no? De sociología entiendo poco, entiendo más de individuos, que es lo que veo, ¿no? Entonces, es como el efecto individual, ¿no? De la información que venga, ¿no? De quien sea, de lo que se haya vivido, ¿no? Yo un poco hablando a raíz ¿no? De hablar del Día de los Muertos, ¿no? De los miedos que heredamos de nuestros muertos, ¿no? O sea, yo lo veo más a nivel individual que, que a nivel sociológico que no soy yo persona para opinar, porque no tengo muy fuerte ahí, sino Pero, como el efecto, ¿no? El efecto que sí que se pueda tener y que igual merece la pena a veces o constelar o ver, o no, es decir, uno más, no, no, ¿no? no, que estoy de acuerdo y a mí me encanta el trabajo de constelaciones, ¿eh? O sea, que no quiero, lo que no quiero de repente tampoco es, joder, yo tengo problemas en mi vida más acuciantes que sanar a mi sistema, ¿no? O sea, probablemente, y esto es un punto de vista, enfocándome en mis problemas es como sano a mi sistema, no olvidándome de mis problemas para ocuparme del sistema. O sea, creo que hay un tema de conciencia individual. Pero quiero que hable Jaci, que tiene la mano levantada hace un rato. Sí. A ver, yo es que ay, me das en la fibra con estas cosas, me dais la fibra. Eh, a ver, yo pienso, igual que estáis comentando, que cuando se trata de una cuestión individual, que tú quieras conocer algo para sanar, para aceptar, está bien, pero las cuestiones de políticos, la utilización maniquea de los políticos de la historia y de su única intención de manipularlo y llevarlo a su terreno para separar y polarizar a la población, pues me parece un absurdo. Y lo que este señor ha hecho, pues en nombre, o sea, este señor habla en nombre de todos los españoles, supuestamente, y pide perdón a la presidenta de México, otra señora, que bueno, me ahorra los calificativos, pero que el hecho es claro. La humanidad se ha forjado en conquistas, luchas, invasiones, porque es el espíritu del ser humano. Y aquí en España, a lo largo de nuestra historia, hemos sufrido muchas conquistas. Si tuviéramos que pedir, o sea, si tuviéramos que pedir cuentas a los romanos, a los griegos, a los fenicios, a los cartagineses, a los godos, en fin, toda esta serie de cosas eh, de hitos que ha tenido a lo largo de la historia nuestro país. Entonces, esta señora, al final, esto lo que guarda y lo que encierra es una manera de manipular y de poner la atención en cosas que ahora mismo no tienen solución. Que esto ocurrió, o sea, México hace 300 años que es independiente y los problemas que tenga México de 300 años para acá, supongo que serán mmm, por culpa de una mala gestión, no de que España fuera allí hace 500 años. Entonces, caer en estas cosas es que me parece tan burdo Bueno, que pero no, Javi, si lo estás diciendo muy bien. Al final, es y yo, escurrir el bulto, o sea, tu no, no, responsabilidad que no, tienes. no es escurrir el bulto. Al final, porque vamos a volver al tema del enneagrama y vamos a volver al tema de la personalidad, ¿no? Que es lo que nos interesa y que es de lo que sabemos. Al final, yo siempre digo que si hay algo valioso en el mundo, es algo que se llama gente, el ser humano raso, el ser humano sin etiquetas. Pero en el momento en que empezamos a separar mi gente de tu gente, empiezan los problemas. Entonces, 500 años después o no sé cuántos años después, de verdad hay diferencias
entre los mexicanos y los españoles? Muy pocas. Es que somos Bueno, habrá, prácticamente... habrá muchas diferencias de las que enriquecen las relaciones y eso será maravilloso. Es que lo que ha Porque, ocurrido es eso, ha habido porque un enriquecimiento. hay diferencias culturales y entonces en España hay determinadas cosas que nos gustan porque nos gusta, nos las ha enseñado México, ¿no? Y no sé si habéis visto cuántas Catrinas en Madrid, había Catrinas en todos los escaparates y las Catrinas son puro y duro México. Entonces, si yo me abro a lo del otro y lo tomo como mío y lo celebro, bendito sea. Estoy, estoy creciendo, estoy nutriéndome, estoy evolucionando, ¿no? Pero es que Sí, sí, al final México es eso. México es fruto de una fusión cultural. O sí, sea, se fusionaron dos culturas y nació México. ujú. O sea, Pero exactamente igual que si yo me pongo a llorar y patalear porque estamos invadidos por Halloween. Que yo el viernes iba en el metro y en Halloween va más gente disfrazada en el metro que en carnaval, que es una cosa puramente española, ¿no? Entonces, yo puedo abrirme a decir Halloween es una costumbre que me enriquece y participo en ella tanto en cuanto sienta que es armónico conmigo y lo que no me interesa, pues no me interesa, pero no me peleo y no intento utilizar a Halloween o las Catrinas o lo que sea como elemento de enfrentamiento, como elemento de una cosa es mejor que la otra. No, sumemos, sumemos porque eso es lo que nos aporta el eneagrama, ¿no? Si el eneagrama nos ayuda a entender que hay 9 puntos de vista sobre la realidad y que yo solo veo el mío, pero que si me siento a tomar un café con alguien de otro eneatipo y le escucho, puedo ver cosas que antes no era capaz de ver, eso no significa que esté obligado a que me gusten, ¿no? Pero puedo exacto. entender, puedo ver más, porque cada persona que te cuenta lo que ve amplía tu campo de visión. Ujú. Ahora, si yo estoy cegado por mi sistema de creencias y no puedo aceptar ninguna realidad que lo confronte, pues estoy jodido. Y eso es lo que son los eneatipos en los niveles bajos. Y me Lo veo. hablamos la otra vez, esto, ¿te acuerdas? Que Ujú, tomas tú como algo identitario ujú. y Entonces, todo lo que es identidad, ya sea ideología política, ya sea religión, ya sea preferencias culinarias, opciones sexuales, son asuntos del ego, no son asuntos de la esencia. Y está muy bien que yo me construya una personalidad y un ego, pero llega una edad en que tengo que aprender a desprenderme de ella, a relajarme, porque si no, acabo convirtiéndome en una caricatura de lo que fui. ¿No? Entonces esto es ujú. como los cohetes, que va en fases y para realizar el lanzamiento, pues tú necesitas toda una infraestructura debajo, pero luego para volar por el espacio, todo eso se queda, no te lo llevas, porque pesa demasiado y no puedes volar por el espacio. Pero al final lo que estamos viendo con esto es simplemente, son cortinas de humo, no, es que no Sí, tiene fondo ni... pero no, no me gusta, no me gusta que el todo lo que se acabe convirtiendo en una tertulia política. No, no, no. Sobre todo porque además no tenemos a alguien divergente con el que debatir, ¿sabes? O sea, Chris, Pues siguiendo un poco esto que comentas de dejar atrás, y antes de que vinieras estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? De cómo la mayoría de las situaciones que nos suele llevar a un proceso de cambio y tal tienen que ver con duelos, ya sea el duelo de una situación, de una pareja, de una persona. ¿Cómo, o sea, cómo el eneagrama nos puede ayudar a transitar esos duelos? bueno, para mí lo más importante es que el eneagrama eh, nos muestra con claridad qué es lo que nos duele de verdad, ¿no? Porque todos nosotros nos idealizamos pensando que nuestras pérdidas son por el otro. Y todas nuestras pérdidas, todo nuestro dolor por las pérdidas son egoístas. A mí lo que me pesa es lo que pierdo. Entonces, como cada uno de los eneatipos
busca algo en las relaciones, busca algo en los grupos, busca algo en determinado estatus social, ¿no? Estoy en un estatus social determinado porque quiero poder o porque quiero imagen, porque quiero fama, em, porque estoy ahí. Entonces, cuando pierdo ese estatus, tengo que hacer un duelo, pero que tengo que ser muy honesto por saber qué me está produciendo el dolor, porque no es que yo estaba allí para servir al pueblo, no, nadie está allí para servir al pueblo, porque todos los eneatipos nos explican que siempre hay unos intereses por debajo de esos comportamientos, que probablemente algunos sean altruistas, ¿no? Pero a nivel inconsciente nuestro motor siempre es egoísta, porque el ego, por definición, es egoísta porque busca nuestra supervivencia frente a la supervivencia de los otros, ¿no? Entonces, es clarísimo que todos tus duelos, si eres un tres sexual, van a tener que ver con la imagen, va a tener que ver con la pérdida de sentirte atractiva, de sentirte elegida, ¿no? De sentirte popular, de no ser vista como una persona brillante, sino como una persona opaca, de no ser vista como una persona eficaz, sino como una persona fracasada, ¿no? Al final, todos tus duelos van a tener que ver con eso. Si tú vives un duelo como un fracaso, ¿no? Pues evidentemente ya está. O sea, el eneagrama es muy claro. Evidentemente tenemos un patrón que tiene que ver con cómo manejamos las emociones y cada uno de los eneatipos tiene mayor o menor facilidad para manejar la tristeza, que digamos que es la emoción fundamental frente a la pérdida. Pero en el duelo también nos explican que hay una etapa de furia, de ira, ¿no? Entonces también tenemos que ver cómo manejamos la ira y tenemos que manejar el miedo también, la pérdida también nos puede llevar al miedo, porque y ahora que he perdido, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a? ¿No? Entonces esas tres emociones básicas también están muy implicadas en cómo tenemos que gestionarlas para poder asumir la pérdida, ¿no? Entonces yo creo que el eneagrama nos ayuda en los dos sentidos. Uno, en reconocer cuál es mi verdadero dolor y mi verdadero dolor tiene que ser por una pérdida egoísta. ¿Por qué digo esto? Porque la esencia lo único que sabe es agradecer lo compartido. La esencia no sabe apenarse. La esencia no sabe dolerse. La esencia, cuando algo se va de su vida, no se siente desconectada porque, como todos somos uno, sabe que todo lo que se manifiesta es la misma cosa, incluso yo. Entonces, ¿de qué voy a echar de menos si todo está aquí? ¿No? Pero el ego sí que tiene unos comportamientos de querer llevar al asco a su sardina, evidentemente. Entonces, estoy en las relaciones de manera interesada. ¿Qué es lo que me aportaba, insisto, esta relación, este estatus, esta experiencia, este no sé qué? Pues eso es lo que he perdido. No lo que me duele no es lo que era, sino lo que significaba para mí. Y esto muchas veces es un jarro de agua fría. El descubrir que esa persona o esa situación o eso que ahora nos falta, lo único que era es algo que yo utilizaba para tapar una carencia. Y joder, he vuelto a la carencia. ¿Cómo no me va a doler? La solución temporal de algo que yo tendría que haber resuelto internamente conmigo mismo, la he hipotecado con alguien, la he hipotecado con algo y la vida me lo ha quitado. ¿Y ahora qué hago? ¿No? O sea, ese acto de humildad de reconocerme egoísta es súper importante. Yo creo, eh, porque, y esto lo decimos muchas veces, ¿no? El problema de los seres humanos no es cuando las relaciones sean egoístas. Está muy bien ser egoísta en las relaciones. Lo que no está bien es que las relaciones sean desequilibradas, que uno sea muy egoísta, demasiado egoísta y el otro tenga que ceder demasiado. Pero cuando hay un buen acuerdo entre lo que tú me aportas y lo que yo te aporto, eso dentro de una cosa equilibrada es a lo más que podemos aspirar. Luego ya aparecerá otras cosas, ¿no? Y luego la gestión de ese ciclo de ira, tristeza, miedo,
cómo lo gestiona cada eneatipo, porque cada uno de los eneatipos evita alguna de esas emociones y hay que transitarlas todas para poder hacer un buen proceso de duelo. Sara. No, solo reflexionar contigo que para ver el duelo de esta manera uno tiene que, ¿no? Que haberse pegado ya unos cuantos viajes. Porque cuando te golpea el duelo, yo que estoy viviendo uno en activo con mi madre, ¿no? Cuando te golpea el duelo de verdad, como es, sí que es verdad que lo que te sana es el agradecimiento de, mira, por lo menos he tenido madre hasta los 39 años, o bueno, yo por Alzheimer todavía está, pero no está, ¿no? Es un duelo, porque lo vas perdiendo, ¿no? Poco a poco. Y lo que te salva es esa visión, ¿no? O cuántica o espiritual, ¿no? De poder sostener, es decir, desde el agradecimiento de al menos sé lo que, ¿no? Todavía tener, pero tú fíjate esto delante de, ¿no? En los procesos individuales cuando acompañamos, cómo llevo, ¿no? Cómo acompañar hasta llevar ahí, pues seguramente uno acompaña primero en la rabia, ¿no? Y que todo esto, como lo has planteado tú, ¿no? Pues sería una fase en la que la persona ya estuviera, ¿no? Muy capaz de poder ver el duelo desde ese punto, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es muy difícil llevar a la gente a este punto si las personas no conocen el eneagrama. Quiero decir, el eneagrama te da un sostén realmente para saber cuáles son los salvavidas a los que te agarras para salir adelante, ¿no? Lo que pasa es que si nos ponemos en el tema de los progenitores, ¿no? Que nos conecta con nuestro niño interior, que nos conecta con una parte nuestra muy vulnerable, es muy difícil agradecer a los padres que han sido nuestros padres cuando nuestro ego está convencido de que teníamos derecho y que ellos estaban obligados. Porque además es como nos han educado, ¿no? Entonces, si te han educado que tú tienes derecho a que tu padre cuide de ti, no te abandone, y va un día tu padre y se va. ¿Y ahora qué? ¿Con qué te conecta eso? Te conecta con una fase muy vulnerable y no es tan fácil tomar conciencia de que eres una adulta. Sí, yo en los momentos más difíciles en los que me he visto con los dos padres, ¿no? Enfermos, ha habido, en esas noches oscuras, ¿no? Había como una frase que me decía, no solamente eres hija de tus padres, sino hija de la vida. Y eso me reconfortaba mucho. Pues no solamente te cuidan tus padres, sino que la vida, ¿no? Que viene con distintas caras, amigos, compañeros, ¿no? ¿No? Te sostiene. Entonces, así es como hay ratitos en los que se lleva con más confianza. Y hay otros en los que te conectas con el ego y tienes que llorar también, ¿no? La pataleta de decir, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Hombre, pero yo no creo que necesariamente llorar tenga que ver con el ego. O sea, quiero decir, la esencia experimenta emociones. Lo que pasa es que no se apega a ellas. Entonces tú transitas una emoción, lloras cuando sientes que tienes que llorar y el llanto se va. O atraviesas la rabia y la rabia se va, no te quedas Es enganchado, el temblor que hablábamos, ¿no? El otro ¿no? día, ¿no? No Claro. es poder temblar eso y dejarlo así. Yo digo, si me tengo que estar llorando encima, hay veces que te lloras más, otras veces menos, ¿no? Ujú. Hay veces que uno se pone un poco nueve, ¿eh? Y es un mecanismo de defensa también para poder seguir adelante sin estar todos los días llorándote encima, ¿no? Claro, pero enseguida, porque también esto lo aprendimos de pequeños, enseguida nos damos cuenta que nuestras expresiones emocionales tienen un valor para los demás. Y que si los demás me ven llorando, me tratan mejor. Pues voy a llorar unos días más, que me está yendo bien con el llanto. Y esto no es algo que yo diga que sea consciente, funciona inconscientemente, pero también es un mecanismo de niño. También los niños aprenden enseguida que con el llanto manipulan a los padres o con el enfado manipulan a los padres, ¿no? Entonces, claro, yo no, de alguna manera, ¿cómo, cómo haces el tránsito del niño al adulto sin tener que renunciar al lugar de hijo? Porque el lugar de hijo en el que yo estoy ahora es el lugar del hijo que cuida de los padres. Y eso solo lo puedo hacer desde el adulto, ¿no? Y funciona así. Entonces, si yo no tengo a mi niño resuelto, mi niño, ¿cuántas veces hemos visto una madre
agotada, mientras unos hijos de 40 años no mueven un dedo por quitar la mesa. Y no hablo de hombres solo, también de mujeres, porque mamá se encarga, porque a ella le gusta, porque ella tiene que estar en todo, porque ella es muy controladora. Y ves que tú ves que la mujer no le llega la chaqueta al cuello, que está agotada, ¿no? Y no nos damos cuenta de que hay que invertir los roles. Entonces, yo siempre digo que hasta los 40 años la casa de mis padres fue en todo incluido. Y ahora es un puesto de trabajo. Y durante ese tránsito, evidentemente, hasta que yo me acostumbré a pasar del todo incluido al lugar de trabajo, hubo un periodo de rechazo, de no quiero ir, de lo pospongo, de pues estoy menos días, de no sé qué, ¿no? Hasta que ya he asumido mi nuevo lugar, que es un lugar Y de eso es un adulto, duelo y una época de transición también, ¿no? claro. Es toda una era de transición Y en la que, no, en la que uno hace como, ¿no? Una catarsis también, pero yo creo que se da todo a la vez, ¿no? Eres el niño, el adulto, la parte espiritual, y no, hay ratos que actúa el uno, hay ratos que actúa el otro, ¿no? o sea, la manera que yo lo vivo, en la manera que yo lo vivo, por ejemplo, mi madre fue una mujer, fue de estas madres que no le importaba cocinar tres cosas para no discutir y que todo el mundo pudiera comer algo que le gusta, ¿no? Entonces, cuando mi madre dejó de poder cocinar, el poder cocinarle yo las cosas que a ella le gustaban, que ya no le cocinaba a nadie y que ya no se podía cocinar, pues yo lo viví como qué gran oportunidad no de esperar a agradecer a mi madre cuando se vaya, ¿no? Sino que ahora en vida tengo una oportunidad de agradecer. Y eso me hacía sentir muy bien. Y eso fue lo que me remotivó a ir, porque en realidad, pudiendo cuidar de mis padres, yo recibía mucho más en otro sentido. No sé, esa es mi experiencia. A mí cuando claro, yo llevo 8 años viviendo ese cambio de roles, ¿sabes lo que es enseñarle a tu madre algo que te enseño yo a ti? A doblar una manta, lo sé, ¿no? Y yo mañana la llevamos a una resi, ¿no? Y dices, y cuando le compraba las cositas, ¿no? Para las sábanas y tal, me venía un impacto de cuando ella me dejó en Madrid a mí con 18 años para ir a la uni. Bueno, pues yo me lloraba un poco encima a mi manera, ¿no? Yo me lloro encima, ¿no? La cuatricidad que digo yo, no sé, se llora encima y punto. Y es un lloro en el que es pues, catártico. Y yo creo que y hay que hacerlo. Es así. Esto va por fascículos. Como es un duelo especial que es como lento, así, ¿no? Pues O sea, es este dejar ir, ¿no? De este momento. bueno, o sea, para mí la máxima es que, y es algo que me enseñó un director de teatro, Fernando Piernas, la expresión es desintoxicación. Entonces tú lloras y te lo sacas. No lo lloras y se te queda dentro y se va pudriendo. Mientras no sea histeria. Es O que también, la, ¿no? es que la histeria no es una emoción, es una desregulación, ¿sabes? Entonces, eh, pero incluso un momento de histeria que tú puedas tener, si el problema de la histeria es lo que te he dicho antes, que cuando te funciona y te consigues dato especial, tú ya no la puedes soltar. Yo te aseguro que tú tienes un episodio histérico y nadie te hace ni puto caso y la histeria como estrategia desaparece. Porque el ego es un mecanismo adaptativo que prueba cosas y lo que le funciona repite y lo que no le funciona, pues chica, no. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué a otro le funciona esto y a mí no me funciona? ¿Por qué no soy tan bueno yo en hacerme la víctima? Pues porque no soy tan bueno porque soy un 7. Y entonces hay un momento que ni yo me aguanto como víctima. No me da tiempo a que el otro intente rescatarme, ya me tengo que rescatar yo porque no aguanto estar ahí, ¿sabes? Entonces, pero claro, ese es el trabajo del enneagrama, todo el puñetero rato tomar conciencia de mis motivaciones. El asunto no es porque tengo un episodio histérico, no es que si tengo un episodio histérico o cuántos tengo, sino por qué los tengo. Y tengo que averiguar. Y puede ser que el episodio histérico venga de una regulación emocional, que es perfecto. Hago, descargo, no sé qué, y ya está. Ahora, cuando me engancho porque me hacen casito, pues ya estoy otra vez atrapado, ¿no?
Entonces, ¿cuál es mi motivación para tener episodios histéricos? Manipular al personal, salirme con la mía, que me den privilegios, que me exoneren de alguna obligación, qué sé yo. Así funcionamos. Os escucho, Pedro, y para mí es tan diferente ¿Por? de, por mi rol, ¿no? Supongo. ¿Pero en qué Que, sentido? porque, bueno, pues, por ejemplo, mi padre falleció ya hace muchos años, mi madre está viuda hace muchos años, evidentemente, y ella ahora necesita, pues bueno, nos necesita, ¿no? Más Ujú. porque está más limitada. Encima, para ella eso es un drama y para mí no me supone un cambio de rol, porque siempre he estado en la posición más de padre, ¿no? Ujú. De que no esperar nada de nadie. Entonces, como yo me lo hizo, yo me lo como y ahora me toca esto, bueno, pues lo afronto de otra manera. El problema en mi caso es que mi madre, al ser también un uno, para ella es un drama que tenga que depender de. Ujú. Entonces ahí viene más el conflicto, ¿no? Claro, pero en algún sentido, tu eneatipo te llevó, quizá, y hay algunos eneatipos, sobre todo el 8 y el uno, que se dice que se paternalizan, ¿no? Que cuando falta el padre o la madre, pues enseguida suben al nivel de adulto, ¿no? Y se convierten en el contrapeso de el progenitor que queda. Y en el caso de mi padre, que es un 8, fue así. O sea, mi padre debía tener, no sé, 20 años, quizá 19 cuando mi abuelo murió, y aún no siendo el hermano mayor, pues como era un 8 se acabó convirtiendo en el cabeza de familia. Y eso probablemente de lo que hable, ¿no? Y todos tenemos una diferencia con eso, ¿no? Es de que algunos eneatipos eh, dejan de prestar atención a su niño interior muy pronto. Y eso significa que su niño interior está como muy abandonado, Ujú. ¿sabes? Y otros, como el 7, eh, nos enganchamos y le damos una larga vida al niño interior, de ahí la historia, toda la historia del síndrome de Peter Pan, ¿no? A ver cuánto tiempo puedo vivir manteniendo al niño interior. Claro, mi padre falleció, yo tenía 23 años y yo soy la pequeña Sí, y yo asumí el rol. pero siendo la pequeña, pues eras la que por personalidad estabas más dispuesta a tomar esa responsabilidad. Y muy probablemente tomaras esa responsabilidad, y no quiero que me contestes a esto para no poner en solfa frente a tus hermanos, porque mirabas a tu alrededor y tú veías que no había posibilidad de que nadie sacara adelante aquello si no eras tú, porque, Evidentemente. porque ninguno tenía 12 de frente. ¿No? Ay, El juicio sobre los otros hace que yo mm, dé un paso al frente, porque está visto que si no, esto no va a salir adelante, ¿no? esto no. Sí, así es. Te he dicho que no me contestes. Ay, es Tiene que que, es tiene tal que, cual. que- tiene que decir qué cosas tienes, qué cosas tienes. Eso es lo correcto, ¿no? Ujú. Ay. Bueno, yo ya aprovecho y me voy a despedir, ¿vale? Que tengo guardia y tengo que organizar unas cosillas. Ujú. Así que os mando un besito y nada, un placer, como Pues siempre. nada, Jasi, buena guardia. Pues nada, Camino, no has abierto aquí el micro, ¿eh? Ya, sí. Es que no sabía mucho cómo Bueno, colocar mis dudas. pues a ver, haz un intento. No, no, no. Estaba escuchando muy atentamente. Estaba siguiendo. Ujú. Sí, todo este tema de las emociones. Bueno, yo lo que pensaba cuando decías esto, me ha sorprendido mucho la teoría de que hay quien piensa que el eneatipo que viene de la familia es el que hace falta que venga para equilibrar el sistema. Me ha sorprendido muchísimo. Yo creo que esto lo dijo David Barba
y comentó David Barba eh, que era algo que había estado discutiendo no me saldrá ahora, con Joan Garriga, que había estado haciendo unos talleres con Joan Garriga y habían llegado a esa conclusión. Ya, Creo que es la referencia. pues no, yo he estado reflexionando aquí mientras hablábamos y no le he encontrado, no he encontrado la relación. Ujú, En lo que yo conozco, en lo que yo he vivido, en los sistemas a los que pertenezco, es como que se repite mucho, ¿no? Y a lo ujú. mejor tengo que abrir más la mente No, y no, quiero decir, sí, evidentemente, porque se repiten patrones, en el momento en que la repetición se vuelve disfuncional es cuando viene el eh, el que viene a romper. sí, pero supongo que eso es cuando ya se consolida un desequilibrio grave del sistema, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sí, desde ese punto de vista, pues sí, sí. Pero Pero bueno, vamos, yo no soy para nada un especialista en sistémica. ya. No, hablo de oídas y porque soy muy osado. Sí, yo estaba pensando que en mi sistema, por ejemplo, el tema de la vergüenza ha estado muy presente. O sea, madres solteras en la época, en los años 30, en los años 40, cuando era un tema que era un estigma, mucha pobreza. Entonces, yo de alguna manera sí que veo, o sea, sí que veo como las generaciones que hemos ido naciendo ha sido, ¿cómo se dice? Para renarcisizar el sistema, es decir, para volver a para devolverle un poco de brillo y esplendor al sistema que estaba tocadillo. O sea, Lo contrario de la vergüenza. claro, algo, o sea, algo para darle brilli al sistema. Ah, Claro, pero es que también esto hay otras formas de enfocarlo, ¿no? Es decir, si en tu familia hubo mucha vergüenza, lo que se desarrolla es mucha sensibilidad a cualquier cosa que nos avergüence, ¿no? Entonces tú llegas a un entorno en el que empiezas a entender que lo peor que le puedes hacer a tus padres es avergonzarles. ¿Y cuál es la única manera de no avergonzarles? y pues siendo brillante. O sea, No, os quiero decir, es que papá, mamá, os quiero tanto que no solo os voy a avergonzar, sino que voy a hacer que os sintáis orgullosos de mí. Pero ya no sé si es por el sistema o por qué has reaccionado a ese sistema de valores, ¿no? Y cómo has entendido que la vergüenza o avergonzar era malo y no te lo puedes tolerar. Y tan intolerable se vuelve que vas al otro extremo. mm, sí. Qué fuerte, ¿no? Es una reflexión, ¿no? Es muy chula cuando te la pasas por el cuerpo, ¿no? Sobre todo, que te encaje, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi árbol hay una parte que hay suicidios, hay muerte por enfermedad, hay misterios que estamos detrás de ellos, hay una parte que no se sabe. Ujú. Y hay una parte en la que, ¿no? Que es la que he estado esta mañana, ¿no? Dándole, ¿no? Hay delante de las lápidas, ¿no? Uniendo todo aquello, ¿no? El tema. Y luego mi hijo y yo somos dos cuatro sexuales, ¿no? Y es como me venía la de, igual estamos nosotros sintiendo lo que los demás intentan. No, esto es una interpretación lo que estamos haciendo, ¿no? Que no trata de ser, pero como la sensación de decir, si esta teoría trae algo de esto, ¿no? Es decir, igual venimos, ¿no? A la limpieza que hacemos, ¿no? De, pues nosotros vamos a sentirlo, ¿no? Lo que los demás igual no pudieron sentir porque tenían que estar sobreviviendo, ¿no? No sé, esa reflexión me ha salido. Eh, Ras Hudson decía que el eneatipo 4 es el que vive, el que sufre todos los trapos sucios que la familia oculta, Vaya por Dios. ¿no? Entonces, todo lo que no se muestra, soy como
El Porque los demás, procesador, además los demás son todos muy discretos, son todos muy discretos. el procesador de basura, pero no habla tanto de que yo lo muestre fuera, sino que tiene que ver con mi sufrimiento interno, con algo que abona Mm. mi sufrimiento interno, ¿no? Sí, para salir subtipos transmisores, ¿no? También eso tendrá que ver. Yo ahí tengo una teoría que no tiene nada que ver. O Ya, sea, ya. para mí, el instinto es la relación con la madre y lo que la madre premia y lo que la madre castiga inconscientemente. Y no es algo que la madre elija. O sea, una madre no puede a conciencia eh, ponerle un instinto dominante a su hijo y un instinto ciego, sino que lo hace inconscientemente porque tendría que ser una madre absolutamente equilibrada y con cero reactividad, ¿no? Ecuánime. Entonces, yo sí que creo que esto no tiene nada que ver con el sistema, pero sí que tiene mucho que ver con el sistema. ¿Cuál es mi experiencia de eso? Es decir, si yo nazco en un sistema donde lo sexual es tabú, lo sexual es juzgado, lo sexual es oculto, y a lo mejor precisamente por eso, porque consciente de su carencia, mi madre premia un comportamiento en contrario, ¿cómo gestiono yo eso? ¿No? ¿Cómo gestiono yo la diferencia con mi sistema por tener un instinto dominante? Porque si volvemos al tema de los valores, en el proceso de educación nosotros asumimos los valores del sistema hasta que llega la adolescencia y decidimos retarlo, ¿no? Decidimos poner a prueba los valores de nuestros padres a ver si nos reafirmamos con ellos o nos vamos al polo opuesto. Camino, creo que has levantado la Sí, mano. sí, no, no, que entonces si es, según tu teoría, entonces todos los hermanos tendrían el mismo instinto ciego y el mismo dominante. No, porque las madres no tienen la misma visión de sus dos hijos. Por eso, si tú, el ejemplo más claro para entender esto es que tú de repente hay un niño, tienes dos hijos y a uno le quitas la comida y a otro, si se come medio flan, le aplaudes. Luego tus hijos no son iguales, no tienes la misma percepción. Lo que le frenas a uno, no se lo frenas al otro, ¿no? ¿Es obvio esto? Sí, pero a nivel inconsciente, si, por ejemplo, está muy en boga en la madre el tema de la represión, de la prohibición, de eso lo va a transmitir en el instinto ciego. Igual en el dominante no, pero en el instinto ciego a nivel inconsciente. No, claro. O sea, el instinto ciego es el instinto que... El, el instinto ciego tiene que ver con los comportamientos que alteran a la madre. Eso. Como alteran a la madre y la madre no puede controlarse, el niño que va a regularse emocionalmente con la madre no se puede regular. Entonces no se siente bien, siente malestar, con lo cual no voy a repetir ese comportamiento. Ujú. Pero ese malestar es que para mí no es lo mismo. Si yo tengo un hijo que es muy echado para adelante y tengo un hijo que es muy retraído, cuando el hijo muy echado para adelante muestra un comportamiento muy determinado, muy enfocado, muy me voy detrás de la mariposa y no me doy cuenta de que hay camiones, de repente yo digo, este niño es un peligro con patas. Pero el día que veo a mi hijo el retraído luchar por algo y perseguir algo, me pongo contento y digo, joe, para este niño todavía queda esperanza. Entonces no es la misma percepción, porque los hijos no son iguales y sus comportamientos no son iguales y por eso la respuesta emocional inconsciente de la madre es diferente, Sí, no, es verdad. Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, bueno, pues ese es el problema y también eso desde un punto de vista absolutamente racional, pero luego pensemos que estamos hablando de un niño que es el tercero o el cuarto niño. O sea, que la madre tenía unas respuestas intensísimas con el primer hijo, ¿no? Y de repente el cuarto niño ya sabe que los niños son de goma y no responde tampoco exactamente igual. O sea, Claro. No, no, esa madre es otra madre. por eso entonces ese niño da igual que sea como el otro. Sí.
Y cuando dices la madre, dices la figura de la madre. La figura El padre que pinta en esto. El padre no tiene la responsabilidad, o sea, no el padre. Hablamos de la figura nutridora y de la figura cuidadora, o sea, y la figura protectora, ¿no? Sí. Entonces, la figura cuidadora es la que el niño reconoce como fuente de regulación emocional. Entonces, cuando el niño se altera mucho, ¿dónde va a refugiarse? Normalmente a la madre. Eso no significa que en alguna ocasión, en algunos individuos, la figura nutridora pueda ser el padre. Puede serlo perfectamente. O pueda ser la abuela. O pueda ser la tata, ¿no? Pero esa figura que el niño reconoce como la fuente de regulación emocional, normalmente es la madre porque las primeras regulaciones emocionales tienen que ver con la lactancia. Y el niño reconoce el olor y reconoce el sonido del corazón. Entonces, cuando su supervivencia está tan vinculada con esas características, lo normal es que acuda a ese sitio, que acuda a esa persona, independientemente de que sociológicamente y culturalmente hasta hace unos años era mucho más normal que cuando le pasa algo al niño se levante la madre que se levante el padre, ¿no? Superada esa fase, que ya no estamos ahí, el hecho es que la figura de la función de la lactancia la ejerce la madre. Y el contacto físico con la madre en casi todos los niños, debido a la lactancia, es mucho mayor con la madre. Es mucho más íntimo con la madre. He estado 9 meses dentro de ese cuerpo. ¿Cómo no va a ser más familiar para mí que el de papá? ¿Cómo no lo voy a sentir como casa? Yo lo veo así. Ya, ya. Bueno, ¿de qué hablamos? Pedro, el tema de, sí, la relación del eneagrama con el cristianismo. Ujú, Y el tema de cómo se pasa del concepto de pecado a pasión ujú. y cómo aparecen estos dos que no estaban, el miedo y la vanidad. Eso es una pregunta que tengo. Eh, a ver, lo que dicen las fuentes históricas, ¿no? Lo que dicen las fuentes históricas es que ya existía un concepto de un filósofo del siglo II que se llamaba Plotino. En el siglo II hay un resurgimiento de las ideas de Platón y en Platón estaban las formas perfectas, ¿no? Que digamos que podrían encajar dentro de los ideales. Y Plotino escribe un libro que se llama Las Eneadas. Y las Eneadas tienen que ver con estas formas perfectas. O sea, no tienen que ver con la falta de perfección, con la falta de completud, sino que tienen que ver con 9 ideales. Entonces, lo que dicen las fuentes es que Plotino es una de las fuentes de las que beben los padres del desierto. Y los padres del desierto son los primeros en hablar depende de a quién estemos consultando. El más citado es Evagrios Póntico y hay un señor que no sé si conocéis que se llama Luis Serra, que seguro que encontráis información en internet Sí. eh, sobre él, porque él es sacerdote y teólogo y está mucho más metido en este tema. Pero bueno, estos padres del desierto, que parecen como en el siglo III o el siglo IV, deciden apartarse del mundo y empiezan a darse cuenta de que una vez que están apartados del mundo, mantienen unos hábitos, mantienen unos patrones que les apartan de la presencia de Dios. Y esos patrones
eh, son los que originalmente se consideran pecados. Pecados en el sentido etimológico de pecado que tiene que ver con errar el tiro. Es decir, por este error no acierto en la diana de estoy en el desierto y Dios me viene a ver, ¿no? Entonces, según las fuentes, ahí hay para algunos 7, para algunos 8, e incluso para algunos 9 patrones que nos alejan de Dios y que podemos encontrar la referencia en la perfección de Dios leída desde las Eneadas de Plotino. ¿Ok? Entonces, Gregorio no sé qué, en no sé qué concilio, nunca me acuerdo de las fechas, toma esos hábitos de los padres del desierto y los convierte en los 7 pecados capitales. Pero el miedo y la vanagloria, a pesar de ser pasiones o pecados de los padres del desierto o maneras de errar el tiro, no los considera. Y no los considera porque el pueblo de Dios, que debería ser la iglesia de los pobres, se presenta como templos llenos de oro. Los papas, los obispos, es todo ostentación. Entonces, ¿cómo voy yo a culparme a mí mismo de un pecado capital? ¿No? Y el miedo no se quiere llevar pecado porque en ese momento, en uno de esos momentos, en un concilio, creo que un poco antes, pero igual fue un poco después, es cuando la reencarnación se quita del dogma católico o del dogma cristiano. Es decir, si nosotros miramos cómo nos cuentan la venida de Jesucristo, Jesucristo es un espíritu que se encarna. Luego, el mundo de los espíritus está y baja al cuerpo. ¿Ok? Pero claro, si nosotros nos reencarnamos, tenemos muchas oportunidades. Y si tenemos muchas oportunidades, no somos manejables. ¿Vale? O sea, hay mucha documentación también, si queréis mirar, cuando la Iglesia deja de aceptar la reencarnación. Hay mucha información en Internet. ¿Vale? Entonces, en ese momento, para completar la manipulación, nos viene bien el temor de Dios. El temor de Dios es el temor de que después de tu vida material vayas a vivir una vida eterna al infierno. Sí, que te la juegas toda una, sí. ¿No? Es decir, o sea, te quitas la reencarnación y te la juegas toda una. Pero es que la una puede ser el resto de la eternidad con Pedro Gotero pinchándote con su tridente y echándote en el caldero, ¿no? Con lo cual ya estaba todo servido para tener el control sobre el pueblo, para manipular el pueblo. Entonces, esa es la idea. De hecho, cuando Ichazo coloca las pasiones de los padres del desierto en el eneagrama y genera el eneagrama de la personalidad, él parte de los padres del desierto, no parte de los 7 pecados capitales. O sea que estaban la vanagloria y el miedo ya estaban antes de los 7 pecados capitales. No exactamente con esos nombres, no exactamente con esos nombres, pero sí como concepto. Qué ¿Ok? interesante esto de la reencarnación, me he quedado de piedra. Pues hay Me mucha, da mucho que pensar. hay mucha documentación al respecto. Pero no por nada, sino porque tenemos que entender que todas las tradiciones espirituales al final son versiones de la misma cosa. Entonces, hay muchísima información en el cristianismo que tiene que ver con la religión egipcia, con no sé cuál era, si Osiris o todo, cuál, el dios que resucita, ¿no? La propia idea o sea, esta cosa tan maravillosa de que la Virgen María concibió a Jesucristo sin pecado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿No? Pues eso también viene del mito de Isis o del mito de no sé quién. O sea, y todos los mitos egipcios vienen de mitos de las culturas babilónicas, que fueron las primeras civilizaciones.
Entonces, como que hay ciertas cosas que se van repitiendo, ¿no? Y entonces hay justo una de los antecedentes que se nombran siempre sobre el eneagrama es lo que se llama la Eneada de Heliópolis, que es una manera en la que 9 divinidades se colocaban en un altar de un templo de Heliópolis. Y cada una de esas divinidades que estaban colocadas en círculo corresponde o representa algo que tiene que ver con lo que hoy conocemos de los tipos. ¿Cuántos eran los dioses del Olimpo? Los dioses principales del Olimpo. 9, por eso había 9 planetas. O sea, hay algo que es simbólico, que por supuesto es interesantísimo, pero que en realidad luego a la hora de trabajar con el enneagrama nos da exactamente igual que el señor Ichazo se lo sacara del forro y se lo inventara todo. Lo acojonante es que funciona, ¿sabes? Ahora, si luego encima te pones a revisar de dónde viene todo eso y dices, ostras, es que hay algo aquí, ¿no? A mí hay una cosa que yo soy de Córdoba y soy muy fan, ahora te doy paso, Sara, ¿no? Porque perdemos de vista a veces que dentro del enneagrama está una cosa que se llama la ley del 7. Entonces tú dices, ostras, la ley del 7 y son 7 pecados capitales. Pero yo que soy de Córdoba y la Virgen más importante de Córdoba es la Virgen de los Dolores, la Virgen de los Dolores lleva 7 puñales clavados en el corazón. O sea, para mí la Virgen de los Dolores es la representación viva de la ley del 7. ¿No? Hay muchísimo en la simbología y no solo en la cristiana católica, ¿no? Sino que hay gente que ha hecho estudios, hay un libro, por ejemplo, que se llama El Eneagrama Budista, que Sí, lo he bueno, leído. ¿no? Que en el Eneagrama Budista no hay exactamente dioses, pero están los bodhisattvas estos, o como se llamen, y los no sé qué, ¿no? Entonces, es verdad que algo de lo que nos muestra el eneagrama de la personalidad se puede rastrear en todas las culturas con la idea del uno, del 3, del 7 y del 9. Y es apasionantísimo. Pero tampoco, o sea, yo leo porque tengo inquietudes, pero como tampoco soy un historiador del eneagrama, no soy capaz tampoco de guardar todos los datos. Hay un libro también muy conocido que se llama ¿De dónde diablos salió el eneagrama? ¿No? Que si no lo conoces, lo puedes No, buscar por ahí. vale. Gracias. Sara, Es que te iba a preguntar por algún libro que real, porque con el tema de la historia del anagrama, el símbolo y tal, claro, pues conocemos que viene Hichazo, Bourdieu, pues todo esto, ¿no? Pero yo en los últimos años, en algún momento, me dijeron, no, informaciones, no, por la calle, ¿no? Que igual todo esto venía de los años 60 70 y que no era así como lo habíamos estudiado. Entonces me quedé como diciendo, bueno, la herramienta, llevo con ella 18 años, o sea, no me tiene que decir nadie que hay, ¿no? Un correlato en el que me sirve, ¿no? Pero igual no ha venido de donde nos creíamos, que se le inventó Naranjo para darle bombo. no, ¿No? no, Entonces, esto no se lo inventó Naranjo, esto se lo inventó Óscar Ichazo. O sea, el padre del eneagrama es Óscar Ichazo. Naranjo lo desarrolló, pero claro, me refiero a que en algún momento me han dicho que toda la historia anterior de los sufís y tal, y que le da como más, ¿no? Más historia, que en realidad igual era un invento para darle marketing. ¿No? no, Entonces ya, a ver, entonces, hay, ¿dónde está hay, la hay, verdad? hay unas famosas declaraciones, hay unas famosas declaraciones de Claudio Naranjo que están en YouTube, en no sé qué televisión americana, que él dice que el origen sufí del eneagrama lo contó él para hacerlo más exótico y para darle como linaje. Esto lo Sí, cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues está muy bien que sea así, pero en realidad, si tú miras el sufismo, hay muchas ideas del sufismo que no es que sean del sufismo, es que son iguales del budismo con otro lenguaje, que son iguales que el Tao, que son iguales que el cristianismo. Depende de las fuentes que consultes, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo mismo. Si eso está ahí de manera consciente o inconsciente en las personas que practican la espiritualidad, pues evidentemente eso va a colarse, ¿no?
Va, Un va, inconsciente colectivo, ¿no? va, En a el que haber, va, a se... haber- va a haber una ósmosis. Entonces, es cierto que Gurdjieff nunca llegamos a saber de verdad dónde estuvo y con quién estuvo. Porque Gurdjieff se inventa cosas y dice que el verdadero buscador tiene que ser capaz de discernir en sus libros lo que es cierto y lo que no. ¿Vale? Y luego hay unos señores que se llaman la Orden de los Naqshbandi, y en la Orden de los Naqshbandi ellos afirman que el sheikh de los Naqshbandi de hace 3 generaciones fue el que le entregó el eneagrama a Gurdjieff. Bueno, pues ellos lo afirman, pero ¿qué le entregó? El símbolo, el conocimiento, ¿no? En Gurdjieff hay muchas ideas, ¿no? Y la idea principal es la del rasgo principal, ¿no? ¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter que define el tipo de idiota que eres, ¿no? Tienes que llegar a ser un idiota ordinario para empezar a cambiar, ¿no? Entonces, esa es una tipología. ¿Tenía Gurdjieff una tipología, aunque nunca la desarrolló y la expuso? Pero la tenía clara en su cabeza. Porque Gurdjieff sí que decía a algunas personas, este es tu rasgo. Y decía Gurdjieff, la mayor certeza que tengo de que es tu rasgo es que te lo digo y te resistes. Si dijera así claro, yo mismo duraría de si es tu rasgo principal, ¿no? Entonces, no sabemos, pero todo lo que existe bebe de lo anterior. Es que eso es irrenunciable, ¿no? Cómo vas a quitarte tantos años de tradición cristiana, de tradición judía, de lo que significa el árbol de la vida con las 9 esferas, ¿no? Es que todo lo mismo, porque al final lo que estamos intentando es tener un acercamiento, un modelo de comprensión de la realidad. A mí me sorprendió mucho cuando analizas el Padre Nuestro, ¿no? Y te encuentras en el Padre Nuestro, ¿no? El eneagrama, ¿no? A mí me impactó un montón, ¿no? Toda esa parte, ¿no? También es inquietante, o será por lo cuatresco ¿no? Que me parece chulo, Hombre, ¿no? yo creo, o sea, todo ese tipo de análisis que otra vez tiene que más ver con la curiosidad, ¿no? Si tú te coges el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, la oración de San Francisco, el no sé qué, podemos hacer una lectura de eso, ¿ok? Y del eneagrama. Lo que pasa es que a veces es un poco forzada, ¿no? Una de mis cosas favoritas que yo utilizo en los cursos de relaciones es la famosa epístola a los corintios, que se lee en todas las bodas. Lo de si no tengo amor, nada soy, ¿no? Entonces, también hay alguien que hizo una lectura de cómo está hablando de las 9 cosas que puede hacer uno mal en las relaciones. Y podemos hacer esas lecturas, pero en realidad la cosa no va de hacer lecturas. La cosa va de, si tú eres un ser humano, que eres más que el tipo, te tienes que aplicar todo lo que dice el Padre Nuestro, tienes que aplicar todas las bienaventuranzas, te tienes que aplicar todo lo que dice la epístola. No, es que no, solo lo mío. No, es decir, de todo esto, seas el tipo que seas, mira lo que te pica. Porque a lo mejor algo de tu tipo lo tienes resuelto, pero te está incordiando otra cosa, ¿sabes? Yo hice hace muchos años un eneagrama de discernimiento basado en la figura antropológica de Jesús, en el que él superaba todas las tipologías, ¿no? Era como el ejemplo, ¿no? Bueno, de cómo él en su vida lo iba haciendo, ¿no? Y es muy chulo, porque además todos tenemos el eneagrama entero encima, que cuando no Claro, estamos sitiando, estamos nueveando, es decir, Y que el, y el primer libro de Eneagrama que se escribió en el mundo, el libro de María Bessing, habla desde el punto de vista cristiano y habla de las virtudes de los eneatipos poniendo ejemplos del comportamiento de Jesús. ¿cuál es ese libro? Se llama El Eneagrama y ese es el primer libro que se editó Eneagrama en el mundo, quizá en el año 80 o algo así, está editado en español. ¿Pero de quién es? María Bessing es la primera autora, eh, O'Harahan, es que no lo sé, te lo tengo No, que lo mirar. buscamos. No, yo creo que, o sea, es fácil de encontrar. Si tú pones enneagrama María Bessing con 2 María Bessing, nos tiene que salir. Aquí está. Pues lo acabo de poner el enlace a Amazon en el chat. Ujú. Es el de dónde demonios salió el eneagrama. Y yo os voy a poner el enneagrama Un camino hacia el descubrimiento.
para que no digan que somos partidarios de la Casa del Libro. Porque es el primero que me ha salido, oye, que está bien también que la Casa del Libro esté posicionada. Pero bueno, que eso es también un momento quizá donde el eneagrama era muy simple y muy estereotipado, ¿no? Y ahora tenemos mucha más riqueza y más matices. ¿De dónde salió el eneagrama? O sea, está muy bien porque hemos empezado con los ancestros y ahora seguimos con los ancestros del eneagrama. Estamos hoy como muy genealógicos. Oye, ¿tú qué? Parte de la qué- vida son, ¿no? Como los polos del... Ujú. Dime, Camino. No, nada, esto es una curiosidad muy un poco absurda, ¿eh? Pero Pero si es que vosotros, este programa va de eso, de curiosidades sí, absurdas. sí, sí, No de pero hablar de política, que es lo que acabamos hablando últimamente. es una cosa, ¿vosotros que habéis pensado alguna vez que Nativo podía ser Jesucristo? ¿O no os preocupa en absoluto? No, a mí lo que me preocupa en absoluto, ¿no? Hoy, hoy estábamos hablando en clase de instintos y estábamos hablando de que Mozart era un dios de conservación, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo creo que Mozart era un dios de conservación por la película Amadeus, pero yo en realidad nunca me he leído una biografía de Mozart, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué sé yo de Jesucristo? Lo que han contado los apóstoles, que lo han retocado durante 20 siglos todo el que le ha dado la gana para sus intereses. Es que no tengo ni idea de cómo era Jesucristo. Me ya. explico. El Jesucristo a lo que podríamos llamar el personaje histórico. Sí, sí, No, sí. no, no en su aspecto espiritual, ¿no? Entonces, no lo sé. No lo No, sé. es Supongo que que me los llamó iluminados, ¿no? mucho ¿Eh? la atención, me llamó mucho la atención que Claudio Naranjo dice en el libro ese de color azul, que Ujú. cuenta lo de que La se psicología de los inventó, genotipos. sí, que él tenía la intuición, que no lo sabía, pero que tenía la intuición de que podía ser un 6 conservación. Bueno, Y me llamó Pues, mucho la atención. pero los iluminados se supone que trascienden el ego, ¿no? Que no se agarran a ningún ego. pero si es que decimos la palabra Jesucristo, ¿no? Y de repente parece que estamos hablando de lo mismo y probablemente Jesucristo tenga un valor para cada uno de nosotros, ¿no? Claro, sea algo muy diferente. Entonces, coincide que se supone que dentro de este tal Jesucristo hay una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y también depende del peso que tú le des a la naturaleza divina o la naturaleza humana, ¿no? Entonces, no, es muy difícil eh, que antes de decidir qué tipo era Jesucristo, acordemos quién era Jesucristo. Luego ya le ponemos la etiqueta, pero primero de quién estamos hablando, ¿no? Es una Claro, persona que trascendía los eneatipos y eso es muy interesante porque en realidad nosotros todos desde el eneagrama trabajamos para ir subiendo por los niveles de conciencia hasta llegar al nivel uno, donde mi vida es una expresión espontánea de las 9 cualidades esenciales. Ahora, si yo leo los evangelios, si yo en el Nuevo Testamento no veo que los hechos que se relatan de Jesucristo sea exactamente una expresión espontánea de las 9 cualidades esenciales, o al menos como lo vería un señor del siglo XXI, porque a lo mejor lo que para nosotros es muy poquito, para el siglo cero era mogollón, ¿sabes? O sea, me tengo que quitar también mi sistema de creencias del siglo XXI para saber qué mérito concedo a lo que hacía ese señor. ¿Me explico? O sea, es que es una pregunta muy complicada. Entonces me dice, vamos a definir qué tipo de personalidad tiene Mozart conforme a la película Amadeus de Milos Forman. Perfecto, podemos hablar de eso. Ahora hablemos de Amadeus.
En el mejor de los casos, en el muy mejor de los casos, tendría que existir una autobiografía de Amadeus contándonos su vida para podernos acercar a su eneatipo. Porque todo lo que cuenten los demás, vete tú a saber qué objetividad tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, complicado. Pero no tengo, no tengo ni una intuición ni una inquietud de saber qué eneatipo era Jesucristo. Bien, esa era la pregunta. Yo no la tengo, no sé vosotras, Cris y Sara. Es como lo de los famosos que hablábamos el otro día, ¿no? Que en realidad nos puede parecer algo, pero Pero muchos personajes famosos tienen un personaje público que se han inventado y que lo actúan para las cámaras y que luego son de otra manera. Claro. Otros no, otros son tan desquiciados como parece. Pero claro, algunos o como me tienen... dicen, muchos amigos míos me dicen, Sara, de fuera te conocen los demás y les parece que eres un tres, pero ya sabemos los que somos los de casa, que estás, ¿no? Que eres una cuatrilla, ¿no? Pero eso lo dicen mis amigas las que cuando me ven, ¿no? Es decir, pues puedes parecer un tres perfectamente, pero luego todos sabemos que de puertas adentro, ¿no? Empieza, Por ¿no? eso, El otro espectáculo, ¿no? por eso te digo, entonces, claro, es verdad que los famosos, por sus historias, por las anécdotas, por los momentos que sabemos que nos llegan, pues nos sirven muy bien para entender como ejemplo determinados comportamientos o determinados conflictos de los tipos. Está bien, pero los tenemos que tomar para ilustrar, porque eso nos otorga como más credibilidad que si contamos, ¿no? O sea, yo alguna vez, cuando estoy dando clase, cuento cosas que le han pasado a amigos míos y no digo esto le pasó a mi amigo, ¿no? Yo muchas veces utilizo la paráfrasis de, bueno, me contó una vez un alumno que había alguien que tenía un amigo que, por no decir es un amigo mío, por poner como esa privacidad, ¿no? Sí, esa discreción. Entonces pones el ejemplo, se dice el pecado, pero no se dice el pecador, ¿no? Pero es como intento bandearlo. Pedro, ¿cómo podríamos, o sea, no sé, no sé si hay un cómo o habría que pensar creativamente, o sea, porque esto de poner tipos para ilustrar a personajes históricos, hablabas de una autobiografía, eh, Ujú. o sea, ¿cómo podríamos rastrear un tipo de una persona pues que no, pues que yo que sé, un personaje histórico? Es que no podemos, solo podemos hacer suposiciones, pero exactamente igual que yo hago una suposición sobre el eneatipo de mi vecino por cuando me lo encuentro en la escalera, pero mi vecino nunca se ha puesto a contarme sus intimidades, sus luchas internas, sus contradicciones, sus sueños y anhelos, nunca me los ha contado, pero yo me lo encuentro todos los días y entonces pues yo me monto mi película en la cabeza, que no me... Es decir, a mí me tranquiliza porque me hace sentir que soy listo, ¿no? Y a él no le sirve para nada. Pero a veces que con un cliente que llevas viendo un montón de tiempo y tú ves su motivo de consulta es tal y te puede parecer que lo que te está mostrando es eso y luego si te dan el honor de poderlos ver o a lo largo de mucho tiempo o que no lo ves en años y vuelven y de repente hasta la misma persona estás viendo otra parte del enneagrama que no habías visto Pero antes. para mí yo creo que eso, Sara, depende de dónde pongas la mirada. O sea, para mí, eh, yo no soy terapeuta y no tengo consulta en la gente, pero sí en los cursos, ¿no? Y para mí el asunto no es qué problemas tiene la gente, qué problemas te traen a consulta, sino cómo he intentado resolverlos antes de venir a consulta. Ahí está el eneatipo, Además, eso hay una parte ¿no? la entrevista que le pregunto, ¿qué has hecho para solucionar esto? ¿No? ¿no? Y hombre, hay mucho nueve, nada, ¿no? Mucho nueve ¿No? como respuesta, ¿no? Y entonces ahí es donde salta el tipo, ¿no? Porque hay personas que han probado un montón de cosas, porque quieren valerse por sí mismas, porque no quieren pedir ayuda, porque no sé qué, y eso ya te da una pista, ¿no? Y hay otras personas que te dicen, pues bueno, pues en realidad le pregunté a unos amigos que qué podía hacer y me dijeron que viniera a ti. Y esto ya te da otra pista de otro tipo de eneatipos, ¿no? Y Claro. conforme tú vas viendo
por dónde respira esa persona, qué cosas ha hecho, cómo le afecta el problema, más allá del problema, porque yo creo que hay problemas que son comunes a todos los eneatipos, una separación, un despido, un duelo, que hablábamos antes, ¿no? Un, un complejo de que me hace sentir inseguro, que decir, esto nos pasa a todos los eneatipos, ¿no? Entonces el asunto no va de tanto de qué me pasa, sino de cómo he intentado gestionarlo yo con mis propios medios, cuáles son mis estrategias de afrontamiento de problemas. Y como me he dado cuenta que no me funcionan y no se me ocurre otra cosa porque en mi sistema solo están preinstaladas 3 soluciones, la solución de mi tipo, la solución de una flecha y la solución de otra flecha, pues vengo a usted porque nada me ha funcionado. Creo que la gente, por lo que muchas veces, esto es una estadística mía, viene a consultar más por el subtipo, por problemas de rapto del subtipo que de tipo, ¿no? El Pero es, subtipo, ¿no? pero es que yo no creo que exista el resto del subtipo. Yo creo que el problema del subtipo es el problema del tipo. Otra cosa es si estamos jugando en la pista de pádel, en la de baloncesto o en la piscina. Porque son distintos, el instinto dominante te da distintos campos de juego, pero el problema es siempre del eneatipo, porque el gestor del instinto es el eneatipo. El que no tiene permiso para hacer determinada cosa es el eneatipo, no es el instinto. Vaya, básicamente, como os dije en la jornada, yo no creo en el subtipo. Yo creo en el cóctel personal de instintos de cada uno. Bueno, que llevamos 1 hora y media. Sí. Ya vamos servidos. ¿Alguien quiere decir algo más para cerrar? Nada, que me ha gustado mucho. Ujú. Gracias. Muchas gracias. Ya a las 8 de la tarde no es buena hora, un domingo. Que muchas gracias. O a lo Bueno, mejor, no, muchas gracias a vosotras por acompañarnos, porque si no, hubiésemos estado aquí Cristina Madrina y yo y nos hubiésemos comido un chocolate con churros para matar la ansiedad de que no somos populares. Gracias a vosotros por cerrar este día, ¿no? Ujú. Este fin de semana tan intenso Terrorífico, sí. sistémicamente. Eso. Pues nada, no sé cuándo nos vemos. Haremos uno en Navidad, ¿no, Tris? Sí, Buscaremos un... Navidad es súper interesante y Uf, están todos los eneatipos ahí dándole. especial cenas de Navidad con la familia. Exacto, exacto. Pues nada, un besito muy fuerte. Hola, Darío. ¿Y hola? Hola, 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 hola. Que tengáis buena noche. Chao. adiós. Chao, Adiós. chao.